Pues bien, continuando con esta última cápsula informativa desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les comento que otro tema que también llama la atención ha sido la presentación del libro México Engañado de Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno es reconocido por ser un escritor sobre todo enfocado a temas históricos y que bueno, han llamado mucho la atención porque también han sido muy polémicos. Francisco Martín Moreno señala que los libros de texto que se entregan en las escuelas de educación básica en nuestro país, bueno, pues definitivamente contienen verdades a medias, no completamente la historia de nuestro país. Y esto ha generado también mucha confusión. Dice que los libros de texto gratuito son incluso una traición a la patria. Vamos a comentar lo que dijo al respecto. El libro actual del año 2015 es una traición a la patria. Nunca creí que alguien tuviera la osadía de escribir un libro de esta naturaleza. Y entonces, claro, esto me enardeció y dije, tengo que escribir un libro para desmentir todo lo que están diciendo estos sujetos. ¿Cómo se atreven a engañar a los niños? A ver, ¿dónde están los derechos humanos de los niños? La Comisión Nacional de Derechos Humanos pone toda la atención en los derechos humanos de los narcos para que no los torturen, para que no les hagan daño, para que se respeten sus derechos. ¿Y dónde están los derechos humanos de los chiquillos? Ese derecho elemental que tienen al conocimiento. Se están burlando de nosotros. Pero sobre todo, muchos padres de familia creen que cumplen con sus obligaciones familiares, escolares y académicas desde el momento en que llevan a sus hijos a la escuela y los despiden con un beso en la mejilla. Ahí se acabó. Pero si los detengo y les pregunto, ¿cómo se llaman los maestros de tus hijos? No saben. ¿Cómo se llaman los diputados tuyos? Tampoco saben. Entonces vemos que hay una fractura muy clara entre los padres de familia o la ciudadanía y la academia, y otra fractura igualmente severa entre la familia y el poder público. También indicó que los libros de texto de historia en nuestro país solamente incentivan la mediocridad, y es que, no presentan datos históricos concretos y que esto se va a reflejar posteriormente en que las generaciones no tengan conciencia de acciones tan importantes como pueden ser el voto. Si no tienen ningún conocimiento, es como darle a un niño de 5 años un revólver cargado. El voto cuenta. No estoy pidiendo de ninguna manera que se cambie la edad para que los jóvenes puedan votar. Me parece extraordinario que voten a los 18. Lo que pasa es que también creo que es muy importante que se explique y que sepan la historia de México, para que vean hasta qué punto pueden inclinar hacia un lado o hacia el otro el destino político de nuestro país. Y finalmente, Francisco Martín Moreno indica que una de las propuestas que pudieran servir para mejorar la calidad de los libros de texto, sobre todo los de historia, es que la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito sea autónoma, que el gobierno federal no intervenga en la redacción de estos libros que se entregan en las escuelas, sobre todo primarias y secundarias de nuestro país. Cada gobierno, cada administración pública, cada presidente quiere tener su libro de texto. Esto hay que acabarlo, porque finalmente, ¿cuál es el libro mejor de todos? ¿Cuál es el que tiene que sostenerse? ¿Cuántas versiones tenemos de la historia de México? Entonces yo propongo en mi libro que de una buena vez por todas se cree la Comisión Nacional Redactora del Libro de Texto Gratuito autónoma, integrada por nuestros grandes académicos. Y estos grandes académicos son los que tienen que redactar la historia de México sin la politización, sin que el secretario de Educación pueda meter la mano y sin que pueda opinar en relación a los contenidos. Por eso los contenidos los tienen que redactar nuestros maestros y no los burócratas, que los burócratas tienen una consigna muy clara de por qué tienen que escribir el libro en este sentido. Estos libros de 2015 están redactados y fueron redactados, estoy novelando en este momento, en los sótanos de la Catedral de México. No es posible la cantidad de mentiras que se dicen en torno tanto a la Iglesia Católica como a los Estados Unidos. ¿Les ayudaron a redactar el libro de texto? Pues vaya, muy interesante este ensayo escrito por Francisco Martín Moreno. Sin duda nos debe llevar a la reflexión sobre la calidad de la educación y lo que se imparte en las escuelas de educación básica en nuestro país. Con esto nos despedimos y agradezco que nos haya acompañado esta semana con estos enlaces desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco. Agradezco a todo el equipo de Enlace Informativo,
a mi compañero Arturo Villegas en los controles técnicos de MIC Televalle, a Mariela Tapia, quien se encargó precisamente de la titularidad del noticiario durante esta semana, y por supuesto a mis compañeras reporteras, administrativos, en fin, y a usted que, bueno, con observar estos trabajos los hizo posible. Estaremos en otros eventos posteriormente, pero bueno, le agradecemos que nos haya acompañado en esta semana. Desde Guadalajara, Jalisco, para Enlace Informativo, reporta Elliot Valdés Montaño.